Sean bienvenidos. En este día vamos a trabajar el indicador 4.1, el desarrollo del cono y longitud del arco. Y tenemos en el problema inicial dado un cono de papel. Acá tenemos el cono. Se hace un corte como lo indica la figura y además se corta el círculo por la orilla pero sin despegarlo. Acá tenemos la indicación para realizar lo que son los cortes. Y luego en el literal A, ¿qué figura se obtiene? Dibújalo en tu cuaderno. ¿Cómo se llama la figura que se obtuvo? Describe qué figuras geométricas que ya conoces aparecen en el cono desplegado. Identifica sobre tu dibujo las generatrices y el radio del cono. ¿Cuál es la longitud del arco que forma el patrón de un cono? Tenemos en la solución del problema inicial como dice qué figura se obtiene, dibújala en tu cuaderno. Entonces obtenemos esta figura después de hacer el respectivo corte por la orilla. ¿Cómo se llama la figura que se obtuvo? Tenemos que la figura que se obtuvo es una figura plana compuesta que describe un sólido geométrico que se conoce como patrón o plano desarrollado del sólido, lo que comúnmente conocemos como un molde o un patrón. Y en el literal C, describe qué figuras geométricas que ya conoces aparecen en el cono desplegado. Como vemos acá en el patrón del cono aparece un círculo que contiene un radio y corresponde al radio del cono, y además tiene un sector circular que es esta parte, es el sector circular cuyo radio es la generatriz del cono. Esta es la generatriz del cono. Y está al lado, que es como la superficie o la orillita, es el perímetro de la base y es igual a 2pi por r, que identifica sobre tu dibujo las generatrices y el radio del cono. ¿Cuál es la longitud del arco que se forma en el patrón del cono? Como vemos, la circunferencia de la base es 2pi multiplicado por r. Si se vuelve a armar el cono, el arco del sector circular se va a enrollar en la circunferencia, se va a ir enrollando acá en la circunferencia de la base. Así el arco tiene una longitud de 2pi por r. Acá podemos observar si se vuelve a enrollar sobre la circunferencia de la base. Así el arco, decíamos, va a tener una longitud de 2pi multiplicado por el radio. Tenemos en la conclusión que el patrón del cono está compuesto por un círculo de radio y que es el radio del cono, y por un sector circular cuyo radio es la generatriz del cono y el ángulo central. Y las fórmulas para calcular la longitud de arco de un sector circular son: la longitud es igual a 2pi por r, y la segunda fórmula es longitud es igual a θ dividido entre 180 grados multiplicado por pi
por la generatriz. Y tenemos en el ejercicio propuesto, encuentra la longitud del arco en los siguientes casos. En el literal A, el radio de la base es igual a 8 centímetros. Y en el literal B, la generatriz mide 12 centímetros y el ángulo central mide 240 centímetros. En este caso le vamos a dar solución en el literal A. Tenemos en el literal A la longitud en este caso va a ser igual a 2pi multiplicado por el radio. Y como acá nos dan una medida del radio, el radio mide en este caso 8 centímetros. Entonces lo vamos a multiplicar por el radio ya al sustituir los valores. Luego vamos a tener que la longitud es igual a 2pi multiplicado por el radio, que en este caso el radio mide 8 centímetros. Y acá multiplicamos 2 por 8 y nos va a dar 2 por 8 igual 16 pi. Luego vamos en el literal B. En el literal B tenemos la solución también. En el literal B tenemos que el teta entre 180 grados pi y lo vamos a multiplicar en este caso pi multiplicado por la generatriz. Luego vamos a sustituir los datos. Sustituimos los datos y tenemos que la longitud va a ser igual en este caso de 240, que es lo que equivale teta, mide 240 grados, 240 grados entre 180 grados pi y lo multiplicamos por 12. Por 12 y tenemos la igualdad. En este caso vamos a simplificar 240 y vamos a simplificar 180 grados. Tenemos simplificando acá lo que es 240, simplificamos 240 y vamos a tener 120. Luego simplificamos 120 y vamos a tener la mitad de 120, 60. Luego tenemos la mitad de 60. La mitad de 60
perdón, acá tercera de 60, acá le sacamos tercera de 60, 20, y 20 le sacamos quinta de 20, 4. Luego tenemos 180, igual lo simplificamos, y la mitad es 180, 90, la mitad de 90, 45, tercera de 45, 15, y quinta de 15, 3. Entonces nos va a quedar 4 tercios de pi multiplicado por 12. 4 tercios de pi y lo multiplicamos por 12. Por 12. Luego acá simplificamos tercera de 3, 1, y tercera de 12, 4. Entonces nos va a quedar que la longitud es igual a 4 pi multiplicado por 4. 4 pi multiplicado por 4, que es lo que simplificamos. Luego multiplicamos 4 por 4 y nos va a dar, en este caso, al multiplicar 4 por 4, nos va a dar 16 pi. Y esa es la longitud en el ejercicio de literal. Ahí decíamos que 4 por 4 era 16 pi, y esta es la longitud del ejercicio de literal B. Tenemos acá la tarea sugerida. Dada la siguiente figura del patrón del cono, escribe el nombre de los elementos indicados. Acá van a colocar los nombres y van a resolver estos dos ejercicios. Que tengan una feliz tarde, un bendecido día y cuídense mucho.